Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos con la charla cuaresmal. He esperado hasta hoy lunes para mandarla, primero porque no la tenía hecha y segundo porque, bueno, pues por cumplir con lo que estaba previsto, ¿no? De mandarlas los lunes cuando en teoría van a ser las charlas cuaresmales, pues hoy lunes os la mando. Sabéis que la charla cuaresmal es sobre la resurrección de Lázaro, el evangelio que precisamente veíamos ayer. Y bueno, la verdad es que no sé, según los estudiosos, ¿no? Es un acontecimiento, este que nos narra San Juan, que solo nos narra San Juan, un acontecimiento que ocurre pocas semanas antes de la muerte de Cristo. Y esto no es casual, porque de lo que bueno, parece que no hay duda, hay como mucho consenso, ¿verdad? Es que es un pasaje que nos figura o que predice la muerte y la resurrección de Jesús, eh, para la que nos estamos además preparando en esta cuaresma tan particular además, pero no solo la de Jesús, sino obviamente también la nuestra, ¿no? La resurrección a la que todos nosotros estamos llamados, por eso también es un pasaje de esperanza, ¿no? Nos encontramos posiblemente además ante no sé si decir uno de los mayores milagros que realiza Jesús, pero lo que sí está claro es que no es un milagro cualquiera. Jesús sabemos que hace milagros que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Pues cuando calma la tormenta, hace milagros que tienen que ver con la salud, ¿no? Pues curando leprosos, volviendo la vista a los ciegos, sanando a los paralíticos, aunque no es propiamente un milagro, pero también expulsa demonios. Y sin embargo, este milagro de la resurrección de Lázaro, eh, pues eso, nos encontramos ante un caso de una persona que lleva 4 días muerta y Jesús con una sola palabra lo va a resucitar, ¿no? Y además no es casual tampoco que sean 4 días, ¿no? Los judíos pensaban que durante los 3 primeros días tras la muerte, pues como que el alma de alguna manera andaba alrededor del cuerpo, viendo si podía volver a él, por así decir, y el cuarto día es cuando empezaba la descomposición y como que ya sí o sí no había vuelta atrás, si es que antes la podía ver, ¿no? Además es un milagro que el evangelista cuenta de forma como muy completa, muy detallada, eso seguro, ¿no? Seguro que es el milagro más completo, más detallado en su narración. Casi casi hasta los personajes, las actitudes que tienen, los temperamentos, se pueden ver cuáles son solo por la propia narración, ¿no? Ya sabéis, ¿no? El suceso se desarrolla principalmente, sobre todo el acontecimiento principal de la resurrección de Lázaro, se desarrolla principalmente en Betania. Sabemos que Jesús tenía una gran amistad pues, con esta familia formada por Marta, por María y por Lázaro, tres hermanos, pues, posiblemente solteros, que vivían juntos. Debía ser aquel pues, un lugar especialmente querido por Jesús, sobre todo para momentos de descanso, ¿no? Algunos autores creen que esta María que aparece en este pasaje, eh, que por cierto nos dice el evangelista que es la misma María que unge a los pies de Jesús con perfume en otro pasaje del Evangelio y que los seca con su cabello, pues algunos autores, como digo, piensan que esta María es María Magdalena. Como tal no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos esto, ¿no? Que es la misma que en otro pasaje del Evangelio enjuga los pies de Jesús. Y en ese pasaje del Evangelio donde ocurre esto, uno de los fariseos reacciona diciendo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer le está tocando. O sea que es muy posible que se estuviera refiriendo, pues eso, que se trate de María Magdalena. Eh, por cierto, en ese pasaje que cuenta, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, no aparece la figura de Lázaro. Solo aparecen Marta y María, ¿no? María escuchando a Jesús, que ha escogido la mejor parte, y Marta, pues como muy atareada. Y Lázaro no aparece. Hay algunos autores que piensan que eso puede dar lugar a creer que es que Lázaro, pues debe ser a lo mejor una persona, pues, que enferma ya de por sí, de una salud débil, y que quizás esa salud débil provocó también pues como esa cierta amistad o compasión de Jesús por él, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos en cualquier caso. Pero lo que sí que parece es eso, ¿no? Que podía ser María Magdalena
Y además también dicen los estudiosos que es una familia, esta, de esos tres hermanos, que era una familia, por así decir, una familia bien de la época. Si esto fuera así, si se tratase de una familia bien, y si María Magdalena fuese si así esta María fuese María Magdalena, la adúltera, pues se entendería, ¿no? Que una mujer de una familia judía bien reconocida, ¿no? Por eso tantos judíos habían ido a Betania a darles el pésame, nos cuenta el Evangelio. Pues si una familia tan reconocida en el mundo judío, que de pronto una de ellas, María, por circunstancias de la vida dedicara a la mala vida, no es de extrañar que después de que Jesús la salvara de ser apedreada, de que Jesús la volviera por el buen camino, de que ella pues volviera otra vez a su casa, con su familia y demás, no es de extrañar que hubiera una relación tan estrecha, de tanta amistad entre Jesús y esta familia, ¿no? La historia ya propiamente del Evangelio pues comienza pues con estas dos hermanas que mandan un mensajero a Jesús para que le informe de que Lázaro está muy enfermo. A mí esta escena del mensajero me recuerda en parte a, a la escena de las bodas de Caná. ¿En qué sentido? Pues porque el mensajero cuando llega no da demasiadas explicaciones a Jesús, ¿no? Lo único que le dice es tu amigo está enfermo, ¿no? Y ya está. Y es como si confiara en que solo con eso, tratándose de su amigo, ya Jesús fuese a actuar inmediatamente, ¿no? Sin más dilación, ¿no? Confiaba en eso. Y eso me recuerda, pues como digo, a esa frase de María, la madre de Jesús, en las bodas de Caná, ¿no? Que directamente les dicen, no tienen vino. Y ya con eso da por hecho que Jesús va a actuar, ¿no? Lo dice con convicción y confianza y efectivamente Jesús, como sabemos en aquel episodio de las bodas de Caná, acaba actuando. Sin embargo, la respuesta de Jesús a María en ese momento es como muy llamativa también, ¿no? Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Y también en este caso del mensajero que manda a las hermanas de Lázaro, la respuesta es desconcertante, ¿no? Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Pero sabemos, ¿no?, que del mismo modo que Jesús actúa o actuó en Caná, pues también actuará respecto de Lázaro, que sabemos que Él es el Señor del tiempo y de la historia, y que tantas veces, pues los tiempos de Jesús no son los nuestros. Y muchas veces, ¿verdad?, queremos decir a Jesús qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo. Y nos falta pues confiar un poco más en Él, simplemente pues en ponernos en sus manos y confiar en que va a actuar pues de lo mejor, con la mejor manera, con lo mejor para nosotros, ¿no? Yo me planteo lo que se les pasaría por la cabeza a Marta y a María cuando ven, no solo ya cuando ven que el mensajero llega sin grandes noticias o incluso con una respuesta que Jesús le había dado, que puede ser casi como una evasiva, sino más todavía, ¿no? ¿Qué se les pasaría por la cabeza cuando Jesús llega y entre unas cosas y otras llega 4 días después de que Lázaro hubiera muerto, ¿no? Ahí me imagino que tendrían, como dice un autor, que tendrían que estar aguantando pues como una serie pues, de habladurías, ¿no? De cuchicheos de toda la gente que había ido allí a darles el pésame. Los judíos, cuando alguien moría y iban pues eso, a darles el pésame, pues a lo mejor se podía alargar hasta una semana, hasta 7 días podían estar recibiendo gente para dar el pésame y para acompañar a la familia. Bueno, pues toda esa gente pues estarían hablando, ¿no? Pues la gente conocía de la amistad de Jesús con Lázaro y podrían, era lógico que se imaginaran que se lo iban a encontrar y sin embargo no llega y cuando llega, llega tarde, ¿no? Pues un montón de habladurías que de hecho se dan, el Evangelio nos las cuenta y que incluso a lo mejor pudieron por un momento afectar a la fe de Marta y de María, ¿no? De hecho, cuando ven a Jesús que llega, su reacción no parece que les dé demasiada, que sea una reacción de, como que de demasiada esperanza de que le pueda dar la vida, ¿no? O sea, de alguna manera podemos pensar que lo que esperaban las hermanas de Lázaro de Jesús es que llegara, pues es cuando estaba todavía Lázaro vivo, pues para que le pudiera recobrar la salud, ¿no? Más que pensar ahora en una resurrección. O por lo menos, para si no le daba la salud, por lo menos que pudieran estar
con ellas en el momento de su muerte, acompañándolas y sosteniéndolas con su presencia, ¿no? Y es que a veces, de verdad, que la actitud de Jesús muchas veces es desconcertante y a mí me gusta mucho, porque, y me llama mucha atención, a veces son actitudes muy desconcertantes con respuestas que nos llaman mucho la atención, pero a la vez transmitiendo como, por así decir, como un control de la situación, ¿no? Como que Jesús sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Como decía antes. Si pudo desconcertar la respuesta que dio al mensajero que habían enviado Marta y María, también quedarían muy desconcertados los discípulos, ¿no? Porque el Evangelio continúa contándonos cómo 2 días después de que el mensajero llegara con la noticia de que Lázaro estaba enfermo, cuando a lo mejor los discípulos ya ni se acordaban de Lázaro, de pronto Jesús les dice, volvamos a Judea. Y claro, con el riesgo que además suponía para sus vidas, ¿no? Como Tomás ya lo había predicho, probablemente ni él mismo sabía, ni Tomás sabía la verdad que tenían sus palabras cuando dijo, vayamos nosotros y muramos con él. Volver verdaderamente a Judea era meterse en la boca del lobo. Pues todas y cada una de las frases que Jesús va teniendo con los discípulos no hacen más que verter como más oscuridad a la situación, ¿no? No entenderían nada. Primero, además, la respuesta que les da Jesús ante ese miedo que ellos transmiten de volver a Judea, pues tampoco es una respuesta muy clara, ¿no? Empieza diciendo, pues no son 12 las horas del día, tal, tal, etcétera, ¿no? Y después les dice que tiene que ir a despertar a Lázaro. Claro, los apóstoles pensarían, no es demasiado riesgo ir a Judea para despertar al que estaba dormido, cuando además los judíos consideraban que una persona que estaba enferma, si de pronto empezaba a dormir, era sensación de que se estaba recuperando. Entonces no entenderían mucho la necesidad de ir allí. Y luego Jesús además continúa y les dice, Lázaro ha muerto. De pronto cambia, el discurso es mucho más claro. Lázaro ha muerto. Ellos se deberían de quedar como muy sorprendidos, primero porque sabían de la amistad de Lázaro con Jesús y segundo porque momentos antes le había dicho que estaba dormido, entonces no entenderían gran cosa, ¿no? Y continúa diciendo Jesús, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí para que creáis. Una respuesta también pues enigmática, ¿no? Claro, esta respuesta lo que demuestra es que Jesús en todo momento en su vida y aquí también tiene conciencia clara de que es el Hijo de Dios y de cuál es su misión, cuál es la misión para la que el Padre le ha enviado, y eso no lo pierde nunca de vista, ¿no? Todo aquello era, en definitiva, como demasiado oscuro, unido además con el temor de volver a Judea, como para que los apóstoles, los discípulos pudieran pensar con claridad, ¿no? Sin embargo, esto no nos puede extrañar, porque si hemos dicho al principio que este gran milagro es una preparación para el gran misterio pascual de la muerte y la resurrección de Jesús, pues es normal, ¿no?, que haya esta confusión, porque ¿acaso aquel momento, ¿no?, de la pasión de Jesús y luego la resurrección no fue un momento también de mucha confusión para los discípulos, ¿no?, de una gran oscuridad? Sabemos que se asustaron, que uno lo entregó, otro le negó y los demás huyeron, ¿no? Y continúa San Juan narrándonos el encuentro de Jesús con Marta y con María, ¿no? Y nos narra también el llanto de Jesús. Y esto es muy interesante. Solo hay, a lo largo de todo el Evangelio, de los 4 Evangelios, solo hay 2 momentos en los que Jesús aparece llorando, ¿no? En este pasaje que estamos viendo y un poco más adelante, de camino a Jerusalén, llorando ante Jerusalén. Si nos fijamos en este pasaje, tal y como lo cuenta San Juan, Jesús no llora como podemos llorar nosotros. Nosotros lloramos por las miserias propias, por calamidades que nos ocurren, por la muerte de un ser querido, que es una situación que nos sobrepasa, que no podemos controlar, ¿no? Es un hecho real y que no dominamos. Y sin embargo, el llanto de Jesús es el llanto de quien se compadece de los demás, de quien sabe ponerse en lugar del otro. No es un llanto desconsolado como el que podría tener María arrojada a los pies de Jesús, sino un llanto de compasión, de quien se emociona por el sufrimiento de los demás. Eh, y algo similar sucede cuando llora ante Jerusalén, un poquito más adelante en el propio Evangelio de San Juan, ¿no? Ay, Jerusalén, dirá Jesús. Una vez más llora por la miseria de la condición humana y de la gente que no termina de creer, que no termina de convertirse a Él, ¿no? En ambos casos se nos muestra perfectamente cómo estamos ante un Dios que es cercano,
y que en toda su omnipotencia se deja afectar por nuestros sufrimientos. Qué importancia tan grande tiene comprender la cercanía de Dios en estos momentos precisamente que estamos atravesando, donde tantas personas están sufriendo la soledad, la incomprensión, la pérdida de trabajo, los ERTEs estos que están haciendo, que están pasando verdadera necesidad económica o que incluso han sufrido, como ya vamos conociendo cada vez más cercanamente, la pérdida de un ser querido de quien ni siquiera a lo mejor se han podido despedir, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida le habremos dicho también nosotros a Jesús, si hubieras estado aquí? Pero Jesús lo que nos muestra en este pasaje es que siempre está con nosotros, que se compadece, que sufre con nosotros. Esto es muy importante. Y viendo el llanto de Jesús, incluso algunos de sus enemigos, por así decir, se sorprenden, ¿no? Y dicen cuánto le quería. Y esto me parece una cosa muy importante como actitud para todos los cristianos, pero especialmente fijaos para los sacerdotes, ¿no? Me parece. O sea, que las personas a los que son sacerdotes o estamos en camino, nos vean que sin fingir, vean que sufrimos con ellos, que reímos con quienes ríen, lloramos con quienes lloran, ¿no? Ese saber ponerse en lugar del otro, de generar empatía, esa capacidad de escucha, de sentir lo que el otro siente. O en definitiva, qué importante es, como dice San Pablo en el Filipenses, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Como digo, especialmente quizás para los sacerdotes, pero para todos los cristianos, porque, porque esas actitudes son testimoniales, dan testimonio de lo que es ser cristiano, del tener el corazón de Cristo. Y para eso, y a tener el corazón de Cristo estamos llamados todos, ¿no? No solo los sacerdotes. Como dice un autor, en definitiva, el llanto de Cristo fue el llanto de un hombre que llora con los hombres, que llora por las mismas causas que afligen a los demás hombres. Me parece que esta podría ser una muy buena respuesta para quienes hoy se preguntan dónde está Dios en todo esto del virus, de la pandemia, tanto sufrimiento, ¿no? Pues ahí está, llorando por las mismas causas que nosotros y angustiado por las mismas cosas que a nosotros nos angustian. Sin embargo, siempre Jesús es signo de contradicción, ¿no? La contradicción a Jesús siempre le acompaña. Efectivamente, mientras algunos elogiaban su humanidad cuando le ven llorar, otros aprovechan para atacarle, ¿no? Y dicen, nos cuenta el Evangelio, este que abrió los ojos a un ciego, ¿no pudo impedir que muriera este? Y a mí me llama la atención cómo, por un lado, quienes dicen esto están dando por hecho que efectivamente abrió los ojos a un ciego, es decir, están reconociendo un milagro, pero a la vez están atacando a Jesús. Y desde luego es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo creo que cuando Jesús en otra parte del Evangelio habla del pecado contra el Espíritu Santo, de ese que no tiene perdón, se refiere a esto, ¿no? Aquellos que es que de una forma casi pertinaz, de cabezonería, se empeñan en no creer. Pero Jesús no se deja paralizar, ni se deja bloquear, ni por su llanto, ni por los comentarios maliciosos de los demás, ¿no? Otras veces en el Evangelio vemos que Jesús sabe lo que están pensando y les responde. Esta vez actúa directamente, no se para a discutir, ¿no? Y directamente, con firmeza y con seriedad, actúa, ¿no? ¿Dónde lo habéis puesto? Primera pregunta. Va al grano. Y con la misma firmeza ordena abrir el sepulcro. Quitad la piedra, dice. Y fijaos que Marta, ante ese quitad la piedra, Marta, que antes pues hubiera esperado que le diera a Lázaro la salud, o quién sabe si a lo mejor podía tener cierta esperanza en la resurrección, ella que en un principio podía pedir el milagro, ahora es ella la que pone objeciones, ¿no? Pone la objeción de que lleva ya tiempo muerto y que ya habría empezado a descomponerse y que, por tanto, olería mal. Quizás el pensamiento de Marta era que Jesús lo único que quería era pues volver a ver a Lázaro, ¿no? Por última vez. Y sin embargo, lo que Jesús quería era obrar el milagro para la gloria de Dios. Porque como dice San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Muchos de nosotros podemos vivir con una gran losa sobre nosotros. La losa del pecado, la losa del desamor, de una familia rota, de una amistad que se ha fracturado,
de un familiar que se ha alejado de Dios y de la Iglesia. Y quizás también tengamos miedo de remover esa piedra que tapa nuestra miseria, eso de nuestra vida que, pues, que preferimos mantener oculto, que no queremos que se sepa y menos aún que queremos removerlo, ¿no? Para que no huela. Pues sin embargo, ahí está el Señor diciéndote, abre la puerta, quita la piedra, aparta ante mí la piedra que tapa tu miseria, porque ahí es donde yo quiero entrar para obrar el milagro, para que vivas y se manifieste mi gloria, porque yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? ¿De qué tienes miedo? Nos podría decir Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O como nos repetía hace unos días el Papa, ¿no? En esta bendición extraordinaria Urbi et Orbi, utilizando las palabras del Evangelio, por 3 veces nos repetía, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Vamos a abrir de par en par las puertas de nuestro corazón a Jesús, las puertas de nuestra historia a Jesús. Vamos a dejarnos amar por Él, a hacer por Él. Vamos a contemplar cómo Cristo nos mira y vamos a mirarnos como con el mismo amor con que Él nos mira. Quitad la piedra. Dejemos que Jesús nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él nos cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Como aparece en el libro de Ezequiel, que además era la primera lectura de ayer, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros. Esto no cabe duda de los sepulcros que Jesús va a abrir, no cabe duda que se va a cumplir en el día de nuestra resurrección. Pero es que ya antes, Jesús, abriendo su costado, abrió nuestro sepulcro, removió la piedra de nuestro pecado y de nuestra debilidad para que ya ahora vivamos con alegría, con paz y con esperanza. Y un día volverá a abrir el sepulcro, como digo, y esa vez sí, para que no muramos nunca más. Hoy nos pregunta, por tanto, Jesús a nosotros y nos debemos de preguntar, ¿crees esto? Pues vamos a meditarlo, no vamos a preguntárnoslo. ¿Crees que Jesús puede cambiarte la vida? Con este gran milagro, Jesús pone de manifiesto lo que en muchas veces, lo que en multitud de ocasiones nos dice el Evangelio de Juan, y es el concepto de vida. Él es la vida, ¿no? El concepto de vida es una de las características del Evangelio de Juan, que aparece muchas veces. Efectivamente, ¿no? Jesús en este pasaje, en este milagro, nos deja muy claro que Jesús es la vida, que en Él está la vida para nosotros, que nosotros, perdón, hemos recibido de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida, es el pan de vida, es aquel que da el agua viva, sus palabras son espíritu y vida, que Él vino al mundo para darle vida. Y otras multitud de referencias a la verdadera vida que es Él. Nosotros mismos, ¿no? En el bautismo, los cristianos lo consideramos como un renacer, como una vuelta a la vida, una vida nueva. El propio San Agustín incluso ve en la resurrección de Lázaro una figura del sacramento de la penitencia, ¿no? Dice San Agustín, como Lázaro de la tumba, así sales tú cuando te confiesas. Al fin y al cabo, perdón, Lázaro pues volvería a morir pasado un tiempo, de tal manera que en cierto modo el verdadero milagro fue que Lázaro, después de muerto, volvió a encontrarse con Cristo. ¿Y acaso, me pregunto, esta experiencia de volver a encontrarnos con Cristo no es algo que nosotros podemos hacer también ahora? ¿No es una experiencia que podemos y debemos también nosotros tener? El encontrarnos de nuevo con Cristo y así prepararnos para aquel otro reencuentro que ya será para toda la eternidad y que es para lo que nos estamos preparando en esta vida. Yo insisto en que, ya lo he dicho demasiadas veces quizás, pero es que me viene a la cabeza repetitivamente, ¿no? Insisto, que este tiempo de cuarentena, que nos ha roto nuestra vida, por así decir, nuestra vida cotidiana, la vida que teníamos, también es un tiempo de gracia para volver nuestro corazón a Cristo, la verdadera vida. Que Él nos desate, que Él nos quite las vendas, como le quita a Lázaro. Aprovechemos para tomar conciencia de que aquí estamos de paso preparándonos para la vida eterna, donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegría eternas. Planteaoslo cómo de intensamente y de profundamente viviría Lázaro su segunda vida, después de resucitado. Yo me pregunto,
pues, ¿por qué no, no? Este tiempo de estar encerrados no es como, en cierta manera, lo que decía antes, morir la vida que teníamos. Y por tanto, cuando salgamos de todo esto, ¿no será como un volver a vivir? Pues yo os preguntaría, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir cuando todo esto pase? ¿Como si nada hubiera ocurrido? ¿O prefieres vivir volviendo tu corazón y tu mirada a Cristo, estando más cerca de Él, teniéndole más presente, valorando todo lo que la vida te ha dado y lo que es verdaderamente importante, mirando más por los demás y preguntándote qué puedes hacer tú por los demás antes que preguntarte qué pueden los demás hacer por ti? Cuando todo esto termine, vivamos la vida con la intensidad y el amor con que debió de vivirla Lázaro. Fijaos que el pasaje además no termina con grandes expresiones de alegría ni júbilo, sino que Juan termina diciendo que muchos de los fariseos creyeron en él, pero algunos se fueron a los fariseos y les dijeron, perdón, lo que había hecho Jesús. Y desde aquel día tomaron la resolución de matarle. Hay un famoso obispo americano, ya murió hace unos años, cuyo proceso de beatificación se inició, Fulton Sheen, que decía: igual que el sol brilla sobre el barro y lo endurece, brilla sobre la cera y la ablanda. Así este gran milagro endureció algunos corazones y ablandó otros. Unos creyeron, pero los judíos en general decidieron condenar a muerte a Jesús. Tomás, sin saberlo, tenía mucha razón cuando dijo: vamos también nosotros y muramos con él. Quizás ni él mismo se dio cuenta del, como os decía antes, de la profundidad y la verdad que había en sus palabras, ¿no? Pues que este tiempo de estar en casa, lejos de endurecer nuestro corazón ante la falta de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pues sea un tiempo para que nos peguemos mucho más a Jesús, para que Él nos quite la losa de nuestro pecado, de nuestros miedos, y que nos hablan del corazón. Voy a terminar ya la charla con el momento clave del pasaje, ¿no? La frase con la que Jesús va a resucitar a Lázaro. Y dice: Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Claro, esta frase revela que Jesús no dejó ni siquiera por un instante de rezar por la vida de Lázaro y ya sabía que el Padre le había escuchado. Es una oración de petición y de gracias a la vez. Ya lo he dicho antes, ¿no? Jesús siempre está unido a la voluntad del Padre y en ningún momento se le ha olvidado de cuál es su misión, ¿no? Es más, Jesús, esta oración lo que muestra es que la enfermedad y la muerte de Lázaro, Jesús la considera como el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios, siempre con la idea muy clara de cuál es su misión, ¿no? Dar gloria a Dios, que la gente conozca al Padre, al quien le ha enviado, ¿no? Esto nos tiene que, por tanto, y ya termino, hacer comprender que en la oración de petición al Señor no debemos esperar siempre, como dice Benedicto XVI, una realización inmediata de aquello que le estamos pidiendo, ¿no? de nuestra voluntad, sino más bien encomendarnos primero a la voluntad de Dios, leyendo cada acontecimiento de nuestra vida, también este por el que estamos pasando, pues desde la perspectiva de su gloria, de que todo será para gloria suya, que todo forma parte de un designio amoroso de Dios, ¿no? Y que con frecuencia ese designio muchas veces es misterioso y no lo entendemos y no lo vemos. Pero por ello nuestra oración de petición, de alabar y dar gracias deben ir siempre juntas, incluso cuando nos pueda parecer que Dios no nos está respondiendo y no está cumpliendo nuestras expectativas concretas, nuestras peticiones concretas. Abandonarse al amor de Dios que nos precede y nos acompaña siempre es una de las actitudes de fondo de nuestro diálogo con Él. Pues nada, ya termino, son casi 30 minutos de charla cuaresmal, no he llegado a la hora, tampoco he podido hablar menos, lo siento. Espero que os ayude. Como tampoco tenemos muchas más cosas que hacer, tenéis tiempo para escucharla, aunque sea en pequeñas dosis. Pues nada, muchas gracias y hasta pronto.